Un saludo cordial, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de vectores que ha entrado en el examen de la Facultad de Ingeniería en el periodo 2-2022, primer parcial de física, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Me dice hallar el ángulo entre los vectores C y D, sabiendo que el vector D es 3 veces el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Entonces, empecemos con la solución de este ejercicio. Voy a poner solución. Como podemos observar en el gráfico, primeramente me está dando un paralelepípedo donde donde se sitúan nuestros vectores, ¿no? Entonces, en este caso, miren que esta distancia vale, o esta arista del paralelepípedo vale 1. Entonces, esta distancia es la misma que existe de este punto a este punto. Entonces yo voy a poner 1 en el eje Z. ¿Qué más? Esta arista del paralelepípedo de este cubo vale 4. Entonces va a ser la misma de este punto hasta este punto, ¿no? Entonces en el eje Y voy a poner 4 esta parte. 4. ¿Qué más? Esta arista del cubo vale 2. Tiene una longitud de 2. Por ende, esta arista también vale 2 unidades. Entonces en este punto voy a poner 2 unidades. 2 unidades. Muy bien. Ahora, como me está pidiendo hallar el ángulo entre estos dos vectores, entre el vector C y el vector D, el vector C está en este punto y el vector D lo tengo que hallar. ¿Cómo lo voy a hallar el vector D? Hallando el vector A y el vector B, los cuales están en este punto también, ¿no? Entonces, como me piden hallar el ángulo, lo primero que se tiene que venir a mi mente es utilizar el producto escalar. Como me pide el ángulo entre el vector C y el vector D, tengo que utilizar o realizar el producto escalar entre estos dos vectores. Entonces voy a decir, el producto escalar entre el vector C y el vector D es igual al módulo del vector C multiplicado por el módulo del vector D. Ahí está. Por el coseno del ángulo teta, donde teta es el ángulo que forman los dos vectores C y D. De esta ecuación voy a despejar el ángulo teta, porque es lo que me están pidiendo hallar. Entonces, ¿qué voy a tener? El coseno de teta, aquí va a ser igual al producto escalar entre el vector D y el vector C, todo dividido entre el módulo del vector C por el módulo del vector D. Despejo el ángulo teta, la función coseno. La función trigonométrica coseno pasa al otro miembro como coseno a la menos 1 de todo este término, que es C escalarmente D, todo por el módulo del vector C, vector D. Ahí está. Esta para mí va a ser mi ecuación número 1. Si yo tengo el vector C y el vector D, puedo hallar el producto escalar y a su vez el módulo del vector, ¿no? Entonces, pero no tengo el vector C ni el vector D. Entonces, empecemos a hallar estos vectores. Voy a dividir la pizarrita en dos. Voy a poner hallando el vector C. Ahí está. Entonces, para yo hallar el vector C, el cual se encuentra en el espacio, necesito dos puntos, ¿no? Entonces, voy a hallar este punto y este otro punto. Entonces, a este punto le voy a llamar este punto que sea el punto M. Y este otro punto que sea el punto N. Ahí está. Punto M, punto N. Ahora tengo que hallar las coordenadas de estos puntos. Veamos. Primero se empieza con X, Y, Z. Para el punto M, en el eje X, este punto, ¿cuánto se moverá? Vamos al gráfico y vemos que este punto en el eje X había valido 2. Entonces tengo que poner 2. Coma, en el eje Y, este punto en el eje Y, ¿cuánto se desplaza? Podemos observar que no se desplaza ninguna unidad, porque este punto está ubicado en el plano X y en el plano Z. Entonces, en el eje Y, este punto vale 0. Coma, Z. Este punto en el eje Z, ¿tendrá algún desplazamiento? Vemos. Sí.
¿Cuánto se ha desplazado a partir del origen? Se ha desplazado 1. Entonces en Z vale 1. Ya tenemos el punto M. Vamos al punto N. El punto N en el eje X, ¿cuántas unidades se desplazará? Como podemos observar, este punto no se desplaza ninguna unidad en el eje X, ¿no? Simplemente está en el plano Y y en el plano Z. Entonces, en X, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces aquí va a ir 0. Coma, en Y, ¿cuánto se desplaza en Y este punto? Se había desplazado, ¿cuánto? 4 unidades. Entonces en Y vale 4. Coma, en Z, ¿cuánto vale en Z? En Z se desplaza desde el origen hasta arriba y prolongamos. ¿Cuánto se había desplazado? 1 unidad, ¿no? Entonces esto vale 1. Listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para hallar el vector C? Voy a restar punta menos cola. Entonces, ¿qué voy a decir? El vector C es igual a punta menos cola, n menos m, ¿no? N menos m. Pero n es igual a 0,4,1 menos el punto m, que es igual a 2,0,1. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que restar componente a componente, es decir, x con x, y con y z con z, ¿no? Tengo que restar esas componentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Si yo resto, ¿qué me va a quedar? 0 menos 2, simplemente eso es, abro paréntesis, menos 2, coma, en y, 4 menos 0, sigue siendo 4, coma, en z, 1 menos 1, eso es 0. Y ya tengo al vector C expresado en su forma cartesiana o rectangular. ¿A qué había sido igual el vector C? A menos 2,4,0. Ya tengo al vector C, el cual lo voy a poner de esta manera, lo voy a remarcar. Tengo el vector C, pero esa no es la respuesta. Si nos dirigimos en la ecuación número 1, ya tengo el vector C. Ahora me falta el vector D. Pero el vector D, ¿a qué es igual? Es a 3 veces el producto vectorial de A por B, ¿no? Para eso que tengo que hallar primero el vector A y el vector B. ¿Dónde está el vector A? Está aquí. ¿Dónde está el vector B? También está aquí. Ahora, no me tengo que olvidar que el origen de mi sistema de coordenadas es el 0,0,0. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿no? Eso lo voy a anotar aquí. Este punto tiene el valor de 0,0,0, porque es el origen, ¿no, chicos? Es el origen. Entonces, necesito puntos, ¿no? Empecemos a hallar el vector A. El vector A va a ser igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle un punto a este vector. Voy a decir que este punto sea O, que sea el punto P, que sea el punto P, que sea, chicos. Este punto de aquí, la punta del vector A, que sea el punto P. Ahí está, el punto P. Ahora tengo que hallar este punto P. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un poco de zoom. Ahí está, el punto P. ¿A qué es igual el punto P? Como podemos observar, el punto P, este punto, primero vemos en X. En X, ¿cuánto se desplaza? Veamos, miren, vamos a venir por aquí, bajamos, bajamos, bajamos. En el eje X, miren, aquí está el eje X, me dice que se desplaza ¿cuántas unidades? 2 unidades y lo proyectamos, ¿no? Ahí está. 2 unidades dice que se desplaza en X. Entonces, en X vale 2. Coma, en Y, ¿cuánto se desplaza en Y? Vuelvo al punto, bajo, 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 bajo. En el eje Y, ¿cuánto se habrá prolongado? ¿Cuánto se había desplazado? 4 unidades, ¿no? Entonces aquí vale 4. Coma, en Z. En Z es este eje de aquí, ¿no? En pocas palabras, de este punto hasta aquí abajo, ¿cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Vale 1. Esta misma longitud es en Z, ¿no? Ahí está. Entonces en Z vale 1, vale, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que ahora voy a hacer, muchachos? Yo quiero hallar el vector A. Voy a restar punta menos cola. P menos 0,0,0, ¿no ve? Entonces voy a venir y voy a decir, el vector P, ¿a qué va a ser igual? A punta menos cola.
P, ¿cuánto vale P? O el vector A hemos dicho, ¿no? Esta parte es el vector A. Entonces va a ser el vector ¿a qué va a ser igual? A punta menos cola, P menos 0,0,0. ¿Cuánto vale P? 2,4,1. Listo, aquí vale 2,4,1 menos la cola del vector A, que vale 0,0,0. ¿Lo ve, chicos? Entonces aquí va a ser 0,0,0. Si nosotros restamos de igual manera que lo hemos hecho con el vector C, simplemente el vector A me va a resultar de la siguiente manera, ¿no? 2,4,1 simplemente. Si yo resto 2 menos 0, sigue siendo 2. 4 menos 0 sigue siendo 4. 1 menos 0 sigue siendo 1. Componente a componente debo de restarlo, chicos. Ahora este vector A está expresado en su forma cartesiana. También lo puedo expresar en función de sus vectores unitarios, que sería 2 en I, más 4 en J, más 1 en K. ¿No, chicos? Ahí está, ya tengo el vector A. Ahora veamos o hallemos el vector B. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar los puntos, ¿no, chicos? Tengo que ubicar los puntos, que va a ser punta menos cola. ¿Cuánto es la punta? M. Pero M, ¿cuánto vale? 2,0,1. Ya lo hemos hallado anteriormente, ¿no? Entonces, en este punto va a ser 2,0,1. Menos la cola de dicho vector. ¿Cuál es la cola del vector B? ¿Cuál es la coordenada? 0,0,0, ¿no? El origen simplemente. Si yo resto este punto menos este otro punto componente a componente, va a ser simplemente el mismo, ¿no? El mismo punto, que sería 2,0,1. Y este vector expresado en función de sus vectores unitarios va a ser 2 en I, más 0 en J, más 1 en K. Y ya está, chicos, ya hemos hallado el vector A y el vector B. Con estos dos vectores yo voy a poder hallar el vector D. ¿No, chicos? Ahora, para hallar el producto o el vector D, tengo que hallar el producto vectorial entre A por B. Entonces, hallemos el producto vectorial. ¿Qué voy a tener entonces, chicos? Producto vectorial A vectorialmente B. ¿A qué va a ser igual? I, J, K. Copio las componentes del vector A porque estoy haciendo A vectorialmente B. ¿Cuánto valen las componentes del vector A? En I vale 2, en J 4, en K 1. 2, 4, 1. ¿No? Entonces aquí 2, 4, 1. Ahí está. 2, 4, 1. Vectorialmente B, las componentes del vector B es 2, 0, 1. Aquí está, 2, 0, 1. Y copiamos en esta parte, ¿no? 2, 0, 1. ¿Qué más? ¿Qué más debo de hacer, chicos? Tengo que resolver esta determinante, ¿no? Hemos dicho que es una determinante. Entonces, listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre empiezo con el signo positivo. Tapo la primera fila y multiplico en cruz. 4 por 1 simplemente es 4. Ahí está. Menos 0 por 1 sigue siendo 0, ¿no? Multiplicado por el vector unitario que he tapado, que sería I, ¿no, chicos? Entonces, todo multiplicado por I. Ahí está. Más, ahora me toca menos. Entonces, aquí yo voy a poner menos. Abro paréntesis. He tapado la columna de las I's. Ahora me toca la columna de las J's. Vengo y lo tapo. Y vuelvo a multiplicar en cruz. 2 por 1, eso simplemente es 2. Menos, siempre es menos esta parte, chicos. 2 por 1, 2, ¿no? 2, ahí está. Multiplicado por el vector unitario que he tapado, que es J sombrerito, vector unitario J. Más, menos, más. Los signos intercalados, ¿no, chicos? Abro paréntesis. Ahora ya he tapado I, he tapado J, me toca tapar K. Ahí está. Multiplico en cruz. 2 por 0, eso simplemente es 0. Entonces aquí yo voy a poner 0. Menos
2 por 4, 8. Y cierro paréntesis. Multiplicado por el vector unitario que he tapado, que es en K. Ahí está. Si simplificamos un poquito este vector, A vectorialmente B nos va a dar como resultado de la siguiente forma. 4 menos 0 es simplemente 0 en I. 2 menos 2, eso es 0. No importa si ponemos negativo o positivo, ¿no? De igual manera va a seguir siendo 0. 0 menos 8 es simplemente menos 8 en K. Hemos hallado el producto vectorial entre A por B, pero me dice que para que yo halle el vector D, tiene que ser 3 veces este producto vectorial. Entonces voy a reemplazar. Voy a decir el vector D tiene que ser 3 veces el producto vectorial de A por B. ¿Pero cuánto vale A por B? Todo este vector, ¿no? Y lo voy a copiar en esta parte de aquí. ¿Y qué tengo aquí? El producto o un escalar por un vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer simplemente en este caso? Multiplicar, ¿no? A cada componente. Multiplicar a cada componente. ¿Cómo me va a quedar escrito entonces el vector D? El vector D va a ser igual 3 por 4, 12 en I, ¿no? 12 en I. Menos 3 por 0 sigue siendo 0 en J. Menos 3 por 8, 24. Negativo 24 en K. Y como pueden observar, he logrado hallar el vector D. ¿Qué valor había tenido? Todo este valor, ¿no? Ahora, voy a expresar al vector D en función de en su forma cartesiana o en su forma rectangular. ¿Cómo va a ser eso? Simplemente tengo que copiar las componentes, ¿no? Simplemente es copiar las componentes, que va a ser 12, 0, negativo 24. Muy bien, chicos. He hallado el vector C y he hallado el vector D. Pero ahí no termina mi ejercicio. ¿Qué es lo que ahora tengo que hacer? Vuelvo a mi ecuación número 1. Ya tengo el vector C y el vector D. Tengo que hallar el producto escalar, porque a mí me están pidiendo el ángulo que forman el vector C y el vector D. Entonces puedo observar que tengo que hallar C escalarmente D. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hallar C escalarmente D. Vengo en este punto y aquí voy a hallar C escalarmente D. El vector C, ¿a qué es igual el vector C? Vamos, y el vector C es menos 2,4,0. Voy a copiar simplemente. Escalarmente, el vector D. ¿Cuánto vale el vector D escalarmente? 12, 0, 24. Y lo voy a copiar en este punto. Posteriormente, debo de multiplicar componente a componente, ¿no? Multiplicar y sumar X con X. Debo de multiplicar Y con Y. Debo de multiplicar Z con Z, ¿no? Y a la final, sumarlo, ¿no? ¿Qué me va a quedar entonces? Menos 2 por 12, eso me da como resultado menos 24, ¿no? 4 por 0, eso simplemente es 0. 0 por menos 24, eso simplemente me da 0. Ahí está. El producto escalar entre el vector C y el vector D había sido simplemente menos 24. Ahí está, ¿no? Menos 24. Ya tengo el producto escalar entre C y D, pero ¿qué más me falta para hallar el ángulo θ? El módulo de los vectores C y el vector D. ¿Cuánto valdrá el módulo del vector C? ¿Cuánto valdrá el módulo del vector D?
vamos hallando el módulo del vector C. El módulo va a ser igual a la raíz de cada componente del vector al cuadrado, ¿no? Es decir, menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Entonces, el módulo del vector C, introduciendo esos datos a la calculadora, me va a dar como resultado 2 raíz de 5. Vamos con el módulo del vector D. Entonces, en este caso, el módulo del vector D simplemente ¿a qué va a ser igual? El módulo del vector D va a ser igual a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? 12 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Introduciendo estos datos a la calculadora, me va a dar como resultado 12 raíz de 5. Y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que ahora voy a hacer? Voy a reemplazar en la ecuación 1. Voy a decir en 1. Si yo reemplazo en la ecuación 1, me va a quedar de la siguiente manera. El producto escalar entre C y D es menos 24. Entonces aquí va a ser menos 24. Dividido entre el módulo de C y el módulo de D, que sería 2 raíz de 5 por 12 raíz de 5. Si yo introduzco todos estos datos a la calculadora, el ángulo θ me va a dar como resultado 101,54 grados. Espero se haya comprendido, chicos. Muchas gracias por su atención.